Usted está en El Radar, en Blue Radio. Hablando de los diálogos regionales entre el gobierno de Nariño, diferentes sectores sociales y grupos armados al margen de la ley, saludo a esta hora al gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar. Hola, gobernador, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Gracias por la invitación que nos hace al programa. Gobernador, ¿cómo es la historia de estos diálogos? ¿Cuál es el origen de esta iniciativa? ¿De dónde surge? Mira, nosotros fuimos a las elecciones con una propuesta en la que necesitábamos que pudiéramos hacer un pacto territorial para la vida y la paz con el gobierno nacional. Y eso significa que ese pacto para la transformación territorial es que alineemos las inversiones del gobierno nacional con las del gobierno territorial. Muy sencillo, porque el gobierno nacional tiene el 80% de los recursos de inversión y el territorio solo el 20%. No es posible transformar el territorio sin que el gobierno llegue al territorio de manera territorial y no sectorial, como ha sido toda la historia de la vida de este país. Eso significa que las exclusiones que hay en los territorios se dan porque el Estado no llega de manera coordinada a los territorios. 1. 2. Los grupos armados que hay aquí en Nariño, que son 3, entre ellos el ELN, MC y la Marquetalia, pueden estar negociando con el gobierno nacional y tener cese al fuego bilateral con el gobierno nacional, pero entre ellos aquí se pelean las rentas de los negocios de la coca, los negocios ilegales de la coca y, por supuesto, de la minería ilegal. Y allí hay una crisis enorme para entrar a los territorios. Mire usted, Samaniego, 3.000 personas confinadas hace más de 7 meses que no están en sus territorios. Entonces, ante esa realidad, transformar el territorio significa que hayan diálogos regionales de paz en los que nosotros empezamos esta tarea en campaña, lo propusimos en gobierno, ahorita que estamos en gobierno, y se lo propusimos al gobierno nacional, pero la idea de esto es dialogar con todos los actores sociales del territorio, y así lo empezamos el 12 de enero en Tumaco, en 22 municipios o alcaldes que tienen atravesado en mayor medida el conflicto, y luego con 400 líderes sociales de esos 22 municipios. Ante eso, el ELN a nivel regional nos plantea que quiere ser parte de esos procesos de transformación territorial y, por supuesto, plantea su posibilidad de cambiar las economías ilegales, tanto de la coca como de la minería ilegal. Y en eso estamos. Pero, por supuesto, yo no puedo conversar con un actor armado si no tengo competencia de parte del gobierno nacional. Pero nuestra competencia, si nos las dieran, no es para hablar de las razones políticas o para hablar de tema de dejación de arma, es para transformar el territorio. Pero esto puede darse en el marco de los diálogos que el gobierno nacional tiene con el ELN. Y se lo digo de esta forma, en esos diálogos ya hay un arreglo entre el ELN y el gobierno nacional con el Departamento Nacional de Planeación para intervenir en el territorio en unas zonas muy reducidas, en algunas veredas muy reducidas que le llaman la maqueta de intervención. Pero esto sigue siendo insuficiente para transformar el territorio, y ahí entra el gobierno departamental con el músculo de recursos e incidencia del gobierno departamental para transformar ese territorio de una forma mucho más amplia, pero es imposible. Hoy estamos haciendo el plan de desarrollo de manera participativa en todas las regiones. Y claro, entrar a esa profundidad, a esa Colombia profunda, a ese Nariño profundo, va a ser imposible si no tenemos la claridad nosotros de poder interlocutar con todos los actores sociales, como lo estamos haciendo ahora, e incluidos los actores armados. Pero no lo podemos hacer si no tenemos la delegación para hablar de paz territorial, de transformación territorial. Gobernador, nos dice usted que falta la autorización del gobierno del presidente Petro para que efectivamente haya esos diálogos regionales con grupos al margen de la ley, en este caso el Frente Comuneros del ELN. Si se llegara a dar esa autorización, ¿cómo serían esas conversaciones? No, mire, primero tener la claridad de que puedes entrar sin ninguna dificultad al territorio, porque hay territorios que efectivamente están controlados por los actores armados.
entras sin riesgos como gobernador a ese territorio. Pero además esos actores que son muchos, todos en su mayoría, son gente que vive en el territorio, son pobladores del territorio, pues conversar con ellos para poder incidir en los cambios que deben haber en términos de cambiar las economías ilegales de la coca, de la minería ilegal, que estamos avanzando con el gobierno nacional en crear distritos mineros y agroambientales, pues dialogar con estos actores a mí no me está dado y en cualquier momento aparecen en el territorio, pues significa que para mí es prohibido desde el punto de vista legal eso como gobernador del departamento de Nariño. Entonces, ¿de qué podemos dialogar? Por supuesto, no es de desarmes, por supuesto, no es de justicia transicional, pero por supuesto, porque son actores en el territorio, podemos dialogar de temas que tienen que ver como los tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, gobierno departamental y el municipal, entramos a transformar rápidamente esas regiones que son veredas y corregimientos, que hoy, déjeme decirle, ya lo estamos haciendo. Ya estamos diciendo, vamos a ejecutar el PAE, el plan de alimentación escolar con la Junta de Acción Comunal, con los padres de familia. Estamos mejorando con las mismas juntas de acción comunal inversiones para arreglar los colegios, las vías, ¿cierto? Pero necesitamos tener una condición que nos permita ir más allá del diálogo que se tiene a nivel nacional. Y ese diálogo, acá las realidades son un poco distintas y se lo digo porque efectivamente puede haber un cese al fuego con el gobierno nacional, pero aquí en el territorio los grupos armados se pelean cada centímetro de la posición estratégica de nuestro territorio y eso pone en el centro de ese conflicto a la ciudadanía, en donde no hay cese de hostilidades ni cese bilateral entre estos grupos armados. Evidentemente la situación humanitaria es crítica en municipios como Samaniego, según usted nos cuenta, gobernador. ¿En dónde están las dificultades hoy en materia humanitaria en el departamento de Nariño? Le doy ejemplos. Olaya Herrera y el Charco. Ejemplo, Tabiles en Linares. Samaniego, en la zona de... ya le dije Linares, pero también está Sotomayor. O sea, hay una situación compleja de crisis humanitaria, por ejemplo, que usted ve que hacia la costa pacífica, entre el Charco y Olaya Herrera, pues es la salida al mar. Es la salida al mar y seguramente esa salida al mar le benefician a aquellos grupos que quieren sacar la coca hacia el mar Pacífico. Pero también usted ve confrontación entre ellos, los de la cordillera, quienes están en la cordillera con los que están acá en la zona de Abades, siempre posicionándose por zonas donde hay cultivos de coca y minería. Eso es lo que usted ve en la realidad. Por eso usted puede estar dialogando arriba y vuelvo y lo digo, yo tengo el espíritu de que no haya una crisis y una tensión como la que se ha dado, sino que más bien es que hay que buscar y leer muy bien lo que se está planteando desde aquí, desde el territorio, para que se incorporen los mecanismos de acelerar las transformaciones territoriales que requiere el proceso de paz. Que no nos pase como en el 2016-17 con la FARC, que teníamos un buen libro, un libraco muy bonito, que firmamos en Cartagena, por supuesto, y de justicia transicional, y por supuesto reincorporación a la vida política de los combatientes, pero nada de transformación del territorio. No se transformó el territorio. Y hoy tenemos aquí una crisis en este departamento en donde más de los 1.413 reincorporados a la vida civil, aquí en Nariño han asesinado, perdón, de los 143, en Nariño han asesinado a 43 firmantes del acuerdo. ¿Sí? Tenemos 27% de nuestra población víctima del conflicto armado. Uno de cada 4 familias, cada 4 personas de una familia es víctima del conflicto armado aquí en Nariño. Eso es horroroso. Por eso la lectura que nosotros tenemos, y yo como por primera vez hay un gobernador en este departamento que es afrodescendiente, que es miembro de un consejo comunitario, que conoce la guerra, pero palpadita, a centímetro, cómo funciona. Hoy tenemos la claridad de cómo aportar a darle solución a estos diálogos a nivel nacional, si nos los permiten también,
Pero mientras no, nosotros con o sin los actores armados tenemos que transformar el territorio y nos hemos propuesto los diálogos regionales de paz para transformar el territorio con todos los actores sociales del departamento y lo estamos haciendo. Es el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, contándonos una situación difícil, 66.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas, 13 municipios de Nariño con minería ilegal. Gobernador, muchas gracias. Pero Ricardo, déjeme decirle que hay unas oportunidades enormes en el departamento de Nariño, que es una región fronteriza y por supuesto con el mar Pacífico al lado, región del litoral, zona andina, zona amazónica, de una importancia estratégica para la acción climática del país. Y ojalá conocieran ustedes cómo estamos construyendo nuestra propuesta de desarrollo para desencadenar las potencialidades que tiene el departamento de Nariño. Por eso necesitamos transformar esas economías ilegalizadas en economía legal. ¿Sabe qué va a ocurrir el día que eso pase? El conflicto del país se disminuye. Si el conflicto en Nariño cesa. Tiene usted razón. Así como hay retos, hay dificultades, también hay muchas oportunidades que queremos destacar. Gobernador, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias e invitarlos, por supuesto, al Gobierno Nacional y al ELN a que efectivamente puedan sostener el diálogo y que efectivamente Nariño sea, por ejemplo, un modelo para poder agilizar inclusive los resultados del diálogo. Muchas gracias. Usted está en El Radar, en Blue Radio.